función renal, ¿sale? Compartir. Ok, creo que ya ven mi pantalla. Ahora voy a ir compartiendo. Ya pueden ver, chicos, a ver, déjenme ver tantito, voy a regresar aquí. Mi diapositiva. Sí, ya. Perfecto. Sí, profe, ya se ve. Bueno, entonces voy a hacer eso. Bueno, otro aspecto, chicos, que tenemos nosotros que analizar, obviamente eso es un poco pues, más clínico, pero que también es importante que ustedes lo sepan, es la evaluación de la función renal. Entonces, básicamente para evaluar la función renal, pues implica el análisis de orina. El análisis de orina, chicos, examina las distintas propiedades de la orina. Comúnmente en un análisis de orina, bueno, si traigo, por ejemplo, lo que se hace, creo que no puse esa imagen, pero déjenme ver aquí, creo que no. Bueno, no importa. En un análisis de orina, chicos, o sea, recolectan ustedes en un frasquito cierta cantidad de orina, se analizan pues las propiedades físicas, químicas y microscópicas de la orina. Por eso se le denomina análisis de orina, ¿sale? Este análisis va a revelar mucho acerca pues de cómo estamos nosotros, ¿no? De cómo pues están nuestros riñones. Comúnmente el volumen promedio de orina eliminado por día en una persona, un adulto normal que no tiene ningún daño renal, va a ser alrededor de 1 a 2 litros, ¿sale? Obviamente este volumen pues puede variar en función a varios factores, por ejemplo, la ingesta de líquidos, determinadas dietas, la presión arterial e inclusive la osmolaridad de la sangre. Entonces, se sabe que la orina normal, chicos, casi no contiene proteínas ni células sanguíneas. O sea, no tiene por qué haber proteínas ni células sanguíneas en una orina normal. Los solutos normalmente presentes en la orina, pues son, por ejemplo, la urea, que recuerden ustedes que la urea es un producto que proviene de la degradación de las proteínas, la creatinina, que procede de la degradación de la creatina fosfato en las fibras musculares, el ácido úrico, que recordarán ustedes procede de la degradación de los ácidos nucleicos, la urobilina, que procede de la degradación de la hemoglobina, ¿sale? Lo que yo quiero que ustedes tengan este conocimiento es que existen ciertas pruebas sanguíneas que me permiten evaluar esa función renal, ¿sale? Esas pruebas sanguíneas básicamente son dos. Una incluye la medición del nitrógeno ureico, también denominado BUN, y la otra es de creatinina plasmática. Estas dos pruebas, chicos, en sangre pueden aportar información ¿de qué? De la función renal de una persona, ¿sale? Entonces, básicamente una orina normal, pues el volumen va a ser de 2 litros, ¿no? En 24 horas, o sea, en 24 horas es el volumen de orina normal, ¿no? Que nosotros podemos estar excretando. El color de la orina comúnmente es amarillo, ¿no? O ámbar, ¿no? Pero puede variar dependiendo de la dieta, ¿sale? Una orina concentrada, chicos, pues tiene un color más oscuro. Hay algunas dietas, por ejemplo, si ustedes consumen betabel o algunas vitaminas, comúnmente orinan rojo, pero eso se debe a eso, ¿no? Ya sea algunos alimentos o algunas vitaminas, ¿no? Que le dan esa coloración. Pero si ustedes ven una orina roja, nos puede indicar, si ustedes no consumen tal alimento o X cosa, nos podría estar indicando presencia de sangre, ¿no? Y eso tampoco, pues, es normal, ¿sale? Entonces, la turbidez, pues, siempre se torna como transparente, una orina debe ser transparente. El olor, pues, puede ser aromática, ¿no? Pero cuando se sedimenta, pues ya puede tener un olor similar al amoníaco, se dice. Entonces, también, por ejemplo, la orina de los diabéticos tiene un olor frutal. Esto es debido a la presencia de cuerpos cetónicos. Entonces, el olor de la orina también puede ser indicativo, ¿no? De que, no sé, tal persona es diabética, no se está cuidando
y está arrojando mucha concentración de glucosa, ¿no? En este caso por la orina. Y obviamente, pues ya saben ustedes que esos cuerpos cetónicos se pueden formar y los cuerpos cetónicos son los que le dan el olor frutal, ¿no? En los pacientes diabéticos. El pH comúnmente varía de 5 a 8, ¿no? Promedio casi siempre 6, dependiendo obviamente también de la dieta. Y la densidad de la orina, chicos, siempre va a ser de 1 a 1.001 a 1.003, más o menos. Densidades mayores, pues nos están indicando posiblemente una mayor concentración de solutos y posiblemente una orina más concentrada, ¿sale? Entonces, de forma muy general. Entonces, como les estaba yo mencionando, las pruebas sanguíneas que evalúan la función renal, pues son estas dos, ¿sale? Es el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, y la otra sería, ¿qué? La creatinina, ¿sí? Algo también que se me pasaba, no lo vamos a hacer en el laboratorio porque no lo hacemos de forma presencial, pero comúnmente para evaluar o determinar las propiedades químicas y físicas de la orina se utilizan tiras reactivas, ¿sale? Estas tiras reactivas contienen pequeños cuadros, se me olvidó poner la imagen, ya no lo puse, de papel reactivo que cambia de color cuando entran en contacto con reactivos específicos, es decir, ciertas sustancias químicas. Las tiras reactivas, o en esas tiras reactivas se puede utilizar para medir el pH de la orina, la presencia de glucosa, de proteína como la albúmina, la hemoglobina, cuerpos cetónicos, etcétera, ¿sale? Comúnmente en la práctica de laboratorio, se las voy a explicar en la siguiente clase, utilizamos para medir la densidad de la orina, utilizamos una tira reactiva, ¿sale? Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos saber si hay presencia de ciertos componentes anormales en la orina. Por ejemplo, un componente anormal sería una proteína, por ejemplo, la albúmina. La albúmina no tiene que estar presente en una orina. Si está presente, esto nos puede estar indicando algún daño, ¿sale? La glucosa, la presencia de glucosuria, todo lo que termine en uria, por ejemplo, albuminuria, glucosuria, hematuria, que se refiere a eritrocitos, cuerpos cetónicos, que sería cetonuria, todo lo que termine en urias, chicos, se refiere a la presencia de determinada sustancia en la orina, ¿sale? Entonces, ni eritrocitos, ni glucosa, ni albúmina, ni cuerpos cetónicos, ni bacterias deberían de estar presentes en una orina de una persona normal. Si la persona obviamente tiene algún daño, un fallo renal, pues es una forma de poder evaluar la presencia de estos componentes anormales, ¿sale? Entonces, o sea, de forma muy general. Entonces, sigo, chicos, explicándoles esta parte, ¿no? De las pruebas sanguíneas, básicamente. Como les había yo dicho, estas dos pruebas sanguíneas, la primera, que es la presencia de nitrógeno ureico en sangre, comúnmente denominado BUN, mide el nitrógeno sanguíneo, que forma parte de la urea. Recuerden ustedes que la urea es un producto de desecho que proviene del catabolismo o de la degradación o desaminación de ¿quiénes? De los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos nosotros lo obtenemos a partir de las proteínas. Entonces, cuando hay una disminución importante de la tasa de filtración glomerular, como se puede observar en una enfermedad renal o en enfermedades donde hay obstrucción de las vías urinarias, ¿qué es lo que pasa con el nitrógeno ureico? El nitrógeno ureico aumenta. Y una estrategia para el tratamiento de estos pacientes consiste en ¿qué? En reducir la ingesta de, ¿qué se imaginan ustedes? De proteínas, lo cual pues va a reducir la tasa de producción de ¿qué? De urea, ¿sale? Otra prueba también importante es la creatinina plasmática. Recuerden ustedes que a diferencia del nitrógeno ureico, que procede de la degradación, obviamente, o del catabolismo, desaminación de aminoácidos, la creatinina procede del catabolismo ¿de quién? De la creatina fosfato, del músculo esquelético. Entonces, en condiciones normales,
siempre hay, de cierta manera, una tasa de excreción de creatinina en orina. Entonces, una concentración de creatinina superior a la indicada nos estaría, valga la redundancia, indicando una deficiencia en la función renal, ¿sale? Entonces, existen ya valores, los que hacen obviamente los análisis, realizan los químicos clínicos que realizan estos análisis, pues ya tienen estimadas ciertos valores, ¿no? Y esos valores nos están, de cierta manera, prediciendo, ¿no? Si posiblemente ya asociados con la sintomatología del paciente o ciertos estudios de gabinete, nos podrían estar indicando en ese paciente algún fallo renal, ¿sale? Entonces, vamos a ver un término que tiene mucho que ver con esto, que es la depuración plasmática, ¿qué? Depuración plasmática renal. Entonces, chicos, la depuración plasmática renal indica, ojo, la eficacia con que nuestros riñones son capaces de poder eliminar una sustancia de dónde? Del plasma sanguíneo, ¿sale? Entonces, esa es la definición de depuración plasmática renal. La eficacia con que los riñones eliminan una sustancia del plasma sanguíneo. La evaluación de la eficacia con la que los riñones remueven, o eliminan una sustancia del plasma sanguíneo y la excretan por la orina es aún más útil que los valores de nitrógeno ureico y de creatinina sanguínea para el diagnóstico de ¿qué? De problemas renales. Entonces, la depuración plasmática eso indica. ¿Y cómo se define la depuración plasmática, chicos? Se define como el volumen de plasma que es depurado de una sustancia por los riñones por unidad de tiempo. Comúnmente el valor se expresa en mililitros por minuto. Entonces, la definición es el volumen de plasma depurado de una sustancia por los riñones por minuto, ¿sale? O sea, por unidad de tiempo. Entonces, de forma muy general, chicos, la depuración de una sustancia X, por ejemplo, aquí lo que nosotros estamos viendo es una figura donde se explica este proceso de depuración plasmática renal y que va a estar relacionado con ¿quién? Con la tasa de filtración glomerular o el índice de filtración glomerular, ¿sale? Entonces, básicamente, chicos, aquí lo que nosotros observamos en este esquema A, pues aquí, eso que ustedes ven aquí, ese tubito rojo, en los tres esquemas, corresponde a los capilares peritubulares, ¿sale? Vamos a ubicarnos. Esto que ustedes ven aquí al inicio, pues corresponde a la cápsula de Bowman y este circulito que se ve aquí, pues al glomérulo, ¿sale? Y aquí, pues, el túbulo renal, para poderles explicar esta parte de depuración plasmática renal. Y aquí, por ejemplo, ya saben ustedes que el glomérulo es una red de capilares que se va a encontrar entre dos arteriolas, ¿no? La arteriola aferente, que drena sangre hacia el glomérulo, y la arteriola eferente, que drena sangre desde el glomérulo hacia otras regiones, ¿no? Es decir, elimina esa sangre hacia afuera. Por eso es una arteriola aferente y una arteriola eferente. Aquí va a ser pues la sustancia X, ¿no? Entonces, de forma general, la depuración de una sustancia X, como vemos aquí, chicos, va a depender de lo que le sucede una vez que esa sustancia ha sido filtrada. ¿Dónde? Pues en el glomérulo, ¿sale? Entonces, se dice que cuando la sustancia X pasa por el túbulo renal, que es todo esto, la sustancia X, chicos, es esto. Aquí lo azul, aquí lo verde y aquí lo morado, ¿sale? Entonces, cuando la sustancia X pasa por el túbulo renal y atraviesa el conducto colector, puede experimentar reabsorción, secreción o ninguno de los dos. O sea, puede ser que se reabsorba, puede ser que se secrete o puede ser que ni se reabsorbe ni se secrete, ¿sale? En consecuencia, la depuración de la sustancia X se dice que puede ser ya sea igual, menor o mayor a quién, chicos, a la tasa de filtración glomerular, ¿sale? Entonces, eso es muy importante.
Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí en la A es que si la sustancia X, como vemos aquí, es filtrada a nivel del glomérulo y no es reabsorbida ni es secretada, la depuración de esta sustancia X va a ser igual a ¿qué? Al índice de filtración glomerular, ¿sale? Entonces, esa depuración de sustancia o ese volumen de plasma depurado de una sustancia por los riñones va a ser un valor igual al índice de filtración glomerular, siempre y cuando la sustancia X, en este caso que es filtrada, no es reabsorbida ni secretada, o sea, únicamente filtrada. Recordarán ustedes que porque es igual al índice de filtración glomerular. El índice de filtración glomerular es el volumen de ¿qué? De filtrado, ¿no? Es decir, el volumen de ultrafiltrado que se filtra a nivel de ¿quién? Del glomérulo, ¿no? Es decir, por todo este glomérulo. Entonces, ese valor va a ser igual. ¿Cuánto era ese valor, chicos? Era alrededor de 120, ¿no? Mililitros por minuto. Entonces, si esa sustancia únicamente se filtra, no se reabsorbe y no se secreta, el valor de depuración renal pues va a ser igual al índice de filtración glomerular. ¿Queda claro, chicos, eso? Esa primera imagen. Sí, por favor. ¿Sale? A cuando yo les digo se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta, y quiere decir que no se pierde, o sea, no viaja, no se reabsorbe esa sustancia del líquido de la luz tubular a los capilares, ni se secreta de los capilares acá, sigue la misma cantidad. Ahora bien, si la sustancia X, chicos, comúnmente la sustancia X, les voy a poner un ejemplo, es la inulina. La inulina es una sustancia que es filtrada, pero no es reabsorbida ni secretada, ¿sale? Entonces, no hay que confundirlo con la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas. La inulina es un polisacárido, ¿sale? Es un polisacárido de tipo vegetal. Entonces, por lo general, la depuración de la inulina es alrededor de los 125 mililitros por minuto, que es lo mismo al valor de la tasa de filtración glomerular, que es alrededor de 120 a 125 mililitros por minuto, ¿sale? Eso es porque esa sustancia X, o nosotros le ponemos el nombre inulina, únicamente es filtrada, pero no es reabsorbida ni secretada, ¿sale? Entonces, la depuración, chicos, de inulina se puede utilizar para determinar la tasa de filtración glomerular. Comúnmente, la depuración de inulina se obtiene de una forma, ¿no? Se administra inulina a la persona por vía intravenosa y después se miden sus concentraciones en plasma y orina, junto también con la velocidad del flujo urinario. Se dice que la depuración de inulina es un método exacto para poder determinar el índice de filtración glomerular. ¿Sale? Eso es muy importante. Pero también tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, se sabe que la inulina no es producida por el organismo y debe ser administrada forzosamente por vía intravenosa, ¿sale? Para poder determinar las mediciones de depuración. En cambio, la medición de la depuración de creatinina es una manera pues más fácil de poder evaluar el índice de filtración glomerular, ya que la creatinina pues sí es una sustancia producida por nuestro organismo como producto del metabolismo muscular, ¿sale? Entonces, la creatinina, chicos, que sí la producimos nosotros, una vez filtrada no es reabsorbida y solo se secreta, ¿sale? O sea, aquí en este caso es el otro ejemplo, ¿no? Del cual les voy a hablar, que es este. Entonces, si una sustancia X es filtrada aquí a nivel del glomérulo y presenta reabsorción, como lo vemos aquí, ¿qué es la reabsorción? Pues es el paso de esta sustancia del túbulo renal a los capilares peritubulares, ¿sale? Entonces, en esta figura B, lo que nos está diciendo que si la sustancia X es filtrada y presenta reabsorción, pues la depuración de esta sustancia
va a ser menor al valor de ¿qué? De la tasa de filtración glomerular. Entonces, en este caso, si sabemos que el valor de la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto y esta sustancia se filtró, pero se reabsorbió, es decir, se perdieron ciertas sustancias, pues este valor de depuración renal tiene que ser menor al valor de la tasa de filtración glomerular, que serían los 125 mililitros por minuto, ¿sale? Entonces, que quede claro esta segunda imagen. Esta segunda imagen es lo que está explicando, que si la sustancia X se filtra y se reabsorbe, el valor de depuración plasmática renal va a ser menor al del índice de filtración glomerular o tasa de filtración glomerular. ¿Sí queda claro, chicos? ¿O no queda claro? Sí, profesora. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, la glucosa. La glucosa es filtrada y luego se reabsorbe por completo. Entonces, el valor de depuración plasmática renal, ¿de cuánto sería? Si yo les estoy diciendo que entra, no sé, 100 mililitros de glucosa, ¿no? Y se reabsorben los 100. ¿Cuánto sería su depuración plasmática renal? Si es el volumen de plasma que es depurado de una sustancia por los riñones. ¿De cuánto sería, chicos? ¿Se está depurando ahí la glucosa? No. Claro que no. Entonces su valor de depuración renal sería 0, ¿sale? O sea, es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿sale? O sea, si una sustancia se filtra y se reabsorbe, o sea, ocurre reabsorción neta, que se reabsorbe toda, el valor de depuración plasmática renal pues va a ser mucho menor, ¿no? Inclusive si se reabsorbe una parte, si se reabsorbe todo, pues va a ser de 0. Pero si se reabsorbe una parte, pues obviamente va a ser menor que el valor del índice de filtración glomerular, ¿sale? Entonces, esa es la segunda parte. La tercera, el tercer esquema es el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la sustancia X, que es esta, se filtra y presenta, en este caso no presenta reabsorción, sino que presenta secreción neta? ¿Qué quiere decir? Que las sustancias ahora se van a secretar desde los capilares peritubulares hacia la luz ¿de quién? Del líquido tubular. Entonces, en este caso o en este esquema, donde la sustancia X, en este caso, es filtrada y presenta secreción, la depuración de X, ¿cómo va a ser, chicos? Va a ser mucho mayor, ¿sale? Por eso es que vemos aquí, se va a depurar mucho mayor cantidad que el valor correspondiente al índice de filtración glomerular, ¿sale? Y por eso ustedes ven, si ya se dieron cuenta ustedes en cada uno de estos esquemas, ¿qué pasa con estas sustancias? El volumen va a ser igual. Las líneas azules, ¿cómo se ven? Como del mismo tamaño, ¿no? Entonces, les repito, si la sustancia X es filtrada, pero no es reabsorbida ni secretada, la depuración renal, es decir, el valor de esa depuración renal va a ser igual al índice de filtración glomerular, ¿sale? Pero en el otro caso, cuando la sustancia es filtrada y es reabsorbida, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí en la depuración plasmática renal? Que el valor de depuración plasmática renal va a ser, ¿qué, chicos? Va a ser menor al valor del índice de filtración glomerular. Y en el tercer esquema, como su nombre o como lo podemos ver nosotros, la sustancia X es filtrada, pero no es reabsorbida, sino que es, ¿qué, chicos? Es secretada. Entonces, ¿cómo va a ser la depuración renal? Va a ser mucho mayor que el valor de quién? Del índice de filtración glomerular, ¿sale? Entonces, lo que ustedes tienen que saber que la depuración renal, cuando ustedes se les venga a la mente, ¿qué es la depuración renal, profesora? Pues la depuración plasmática renal es el volumen de plasma depurado de una sustancia por los riñones, ¿sale? Por unidad de tiempo. Entonces, ¿queda claro, chicos? ¿Qué es lo que pasa cuando una sustancia se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta? Cuando una sustancia se filtra y se reabsorbe, y cuando una sustancia se filtra y se secreta, pero no se reabsorbe. ¿Sí o no, chicos?
¿sale? Sí, profe. Entonces, esto, pues, no se lo tienen que aprender de memoria, pero si ustedes se dan cuenta, está muy relacionado. ¿Con qué? Pues con el índice de filtración glomerular, ¿sale? Entonces, comúnmente la insuficiencia renal ocurre cuando la función renal es inadecuada. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal, chicos, hacemos referencia a la incapacidad que tienen nuestros riñones de cumplir ciertas funciones excretoras para mantener, ¿qué? La homeostasis, ¿sale? Entonces, en la insuficiencia renal, los riñones dejan de funcionar por completo o casi por completo, ¿no? De una forma, pues, realmente sorprendente. Entonces, la principal manifestación de una insuficiencia renal, pues, es la disminución de la diuresis, es decir, el paciente pues ya no puede excretar esa orina, se caracteriza por una oliguria, que es una baja cantidad de orina excretada. Y obviamente eso puede causar pues hipovolemia. La hipovolemia, recuerden ustedes que es una disminución del volumen sanguíneo. Esto debido pues a que hay hemorragias, y obviamente, pues eso también puede ser ocasionado por ciertos fármacos, ¿sale? Entonces, es de forma muy general, ¿no? Lo que es la insuficiencia renal, ¿sale? Entonces, aquí lo que les muestro, chicos, no se lo tienen tampoco que aprender de memoria, pero hay cálculos para poder, de cierta manera, determinar qué, chicos, determinar el valor de depuración plasmática renal. Entonces, comúnmente la depuración plasmática renal de una sustancia se calcula mediante la siguiente ecuación, donde Cx pues es la depuración plasmática renal, medida en mililitros por minuto. La Ux se refiere a la concentración de determinada sustancia X en orina, medida en miligramos por mililitro. La V es la velocidad de flujo urinario. Y la PX es la concentración de la sustancia X en plasma, ¿no? Medida en miligramos por mililitro. Entonces, por ejemplo, si la concentración de la sustancia X en orina es de 6 miligramos por mililitro y en plasma aquí es de 2 miligramos por mililitro, y la velocidad de flujo de orina es de 1 mililitro por minuto, la depuración de la sustancia X es de 3 mililitros por minuto. O sea, es una fórmula para poder sacar este cálculo. ¿Qué nos indican estos 3 mililitros por minuto? Bueno, significa que 3 mililitros de plasma son depurados de la sustancia X por los riñones en cada minuto, ¿sale? Y si cambiáramos estos valores y tuviéramos un valor de 5, significaría que 5 mililitros de plasma son depurados de la sustancia X por los riñones por cada minuto. ¿Sale, chicos? Entonces, únicamente para que ustedes puedan comprender qué significan estos valores, ¿no? De depuración plasmática renal. Entonces, a ver, esa es una parte. También se pueden calcular el flujo plasmático renal, que es FPR principalmente, y el flujo sanguíneo renal. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que saber es que aquí, si se dan cuenta, hay un cociente, ¿no? De extracción de pAH. Entonces, hay un ácido, un anión orgánico, que se le conoce como el ácido paraminohipúrico, ¿sale? Y por sus siglas, pues se le conoce como pAH. Entonces, este ácido, o sea, la depuración de este ácido es de alrededor de 585 mililitros por minuto y se utiliza como una aproximación del flujo plasmático renal, que es la cantidad de plasma que atraviesa los riñones en un minuto, ¿sale? A eso se conoce como flujo plasmático renal, la cantidad de plasma que atraviesa nuestros riñones en un minuto. La cantidad, chicos, de este ácido que es depurada en un solo paso a través de los riñones es alrededor de ¿cuánto? Del 90%, ¿no? Aquí lo ponen como un cociente de 0.9,
Entonces, ese es un cociente que le llaman cociente de extracción. Entonces, una estimación más exacta de cómo calcular el flujo plasmático renal puede ser por esta formulita, que es el CPA, que es el cociente, bueno, en este caso no es el cociente, sino que sería el cociente sí de extracción de este ácido, ¿sale? O sea, de la depuración plasmática renal de este ácido medido en mililitros por minuto sobre el cociente de extracción de este ácido, que se refiere al cociente de extracción de este ácido, que es la cantidad de este ácido depurada en un solo paso a través de los riñones. Tampoco necesito que se aprendan esto, pero lo que sí quiero que sepan que se utilizan fórmulas para poder de cierta manera calcular el flujo plasmático renal, ¿sale? Entonces, el valor en este caso, si sustituimos estos valores, nos va a dar al final un valor de ¿cuánto? De 650 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que esa es la cantidad de plasma que estarían atravesando nuestros riñones en un minuto, ¿sale? Es la cantidad de plasma que atraviesa los riñones en un minuto. Ese es el flujo plasmático renal. El otro, chicos, es el FF, que sería la fracción de filtración. La fracción de filtración se refiere a la cantidad de plasma sometida a filtración. Y también se saca de la siguiente fórmula. FF es la fracción de filtración, y FG pues es el índice de filtración glomerular, ya lo conocemos, que es de 125 mililitros por minuto. Y el flujo plasmático renal, pues es el flujo plasmático renal, ¿no? ¿Medido en qué? En mililitros por minuto. Recordarán ustedes que ya lo sabemos y lo obtuvimos, ¿no? Con la fórmula anterior. Entonces, tenemos un valor de flujo plasmático renal de 0.19, lo que significa que alrededor del 19% al 20% del plasma es filtrado cuando atraviesa los riñones por minuto, ¿sale? Entonces, es lo que nos está indicando esa fracción de filtración, ¿no? La cantidad de plasma sometida a filtración, que va a ser alrededor del 20%, ¿no? Entonces, una vez, chicos, que se determina clínicamente, todo esto es clínicamente, se determina clínicamente el flujo plasmático renal, también se puede utilizar para poder calcular el flujo sanguíneo renal, ¿sale? Que sería esto último, aplicando pues la siguiente ecuación, ¿no? FSR, pues es el flujo sanguíneo renal, FPR es el flujo plasmático renal, y esto sería pues el valor del hematocrito. Entonces, si nosotros sustituimos estos valores, pues tenemos un valor, un flujo sanguíneo renal aproximadamente de ¿cuánto? De 1182 mililitros por minuto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es el flujo de sangre, ¿no? Que está fluyendo, en este caso, a través de nuestros riñones. Y es alrededor, en este caso, de 2200, ¿no? Casi, si es de 1182, un aproximado sería 1200 mililitros por minuto, ¿sale? Entonces, de forma general, chicos, hay muchas ecuaciones en fisiología que nos permiten, de cierta manera, calcular estos valores, ¿no? Que les acabo de mencionar. Entonces, pues ustedes no lo van a calcular, únicamente es para que a grandes rasgos ustedes se den cuenta cómo en la clínica se emplean pues estas ecuaciones para poder hacer los cálculos de flujo plasmático renal, la fracción de filtración y el flujo sanguíneo renal, ¿sale? Entonces no necesitan ustedes hacer ningún cálculo. Ahora bien, chicos, les había comentado sobre la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal, yo les comenté que es la incapacidad de los riñones de cumplir con ciertas funciones, ¿no? Es decir, cuando los riñones de nosotros dejan de funcionar. Entonces, comúnmente hay muchos problemas. Por ejemplo, hay edema. Cuando hay insuficiencia renal, hay edema por acumulación o retención de sal y agua, ¿sale? Y hay acidosis por incapacidad de los riñones para poder excretar iones hidrógeno o ciertas sustancias ácidas. Entonces, en la sangre se acumula urea, obviamente debido a la alteración en la excreción renal
de este producto de desecho metabólico y aumentan la concentración, ¿no? De potasio. Comúnmente el potasio sabemos que si aumentan las concentraciones de este ion puede provocar un paro cardíaco, ¿sale? Entonces, también se observa anemia. ¿Por qué se observa anemia? Porque los riñones pues ya no producen ¿qué? ¿Se acuerdan? La eritropoyetina. Yo les había platicado que la eritroproyectina obviamente es una hormona que participa en la producción adecuada de ¿qué? De los eritrocitos. Entonces, si los riñones no están funcionando, pues no se puede llevar a cabo la producción de eritrocitos y por lo tanto el paciente puede cursar con ¿qué? Con anemia, ¿sale? Entonces, los riñones, recuerden que también tienen la capacidad de producir, además de eritropoyetina, que es una hormona, otra hormona, que es la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol. Entonces, ¿qué pasa si hay falla renal? Ya no se produce calcitriol, que es necesario ¿para qué? Para la absorción adecuada de calcio. ¿En dónde? En el intestino delgado. Entonces, pueden provenir, obviamente, ciertas patologías que se deben a la deficiencia de la vitamina D. En este caso sería la osteomalacia, ¿sale? Entonces, únicamente para que ustedes puedan ver cómo va un poco relacionado, ¿no? Ya estamos relacionando, en este caso, las hormonas con una patología renal, ¿no? Por otro lado, chicos, lo que les quiero mencionar aquí es que si los riñones de una persona, en este caso es un ejemplo, es de una persona, están mucho deteriorados por la enfermedad o por una lesión y que no pueden funcionar de manera adecuada, estos riñones pues se deben limpiar, pero de forma artificialmente. Entonces, bueno, no tanto los riñones, ¿no? Sino que se debe de limpiar artificialmente la sangre mediante un proceso que comúnmente ustedes lo han de escuchar, ¿no? En muchas, bueno, en su casa puede ser con algún familiar, con algún vecino, con algún amigo, etcétera, que es la diálisis. Diálisis, realmente el vocablo dialo significa separar de diálisis, ¿no? Entonces, la separación de solutos de gran tamaño y de otros más pequeños por difusión a través de una membrana selectivamente permeable. Ese es el proceso de diálisis. Y un método de diálisis es la hemodiálisis. Entonces, hemo es igual a sangre. Entonces, en la hemodiálisis, chicos, lo que se hace es filtrar, ¿qué? Filtrar directamente la sangre del paciente con la finalidad de poder eliminar desechos y exceso, en este caso, de líquidos, electrolitos, y regresando después la sangre depurada ¿a quién? Al paciente. Entonces, la sangre que es removida, en este caso, del cuerpo, pues va a ingresar, como lo vemos aquí, a un pues aparatito, que en este caso es un hemodializador que estaría funcionando como un riñón artificial, ¿sale? Debido a que el riñón del paciente ya no funciona, a ver, perdón, debido a que el paciente, el riñón del paciente ya no funciona, necesitamos utilizar de cierta manera un riñón artificial, así se le conoce. Y el aparato que nosotros utilizamos es este aparato, ¿no? El aparato de diálisis, que es un hemodializador. Entonces, en el interior de este hemodializador que nosotros vemos aquí, la sangre va a fluir, ¿sale? A través de una membrana de diálisis, que como ustedes saben, la membrana de diálisis es muy similar a la membrana de filtración que estudiamos ya, y que contiene poros del tamaño suficientes para permitir la difusión de pequeños solutos, ¿no? Pero no permitir la difusión de células sanguíneas ni proteínas plasmáticas. Entonces, a este nivel lo que se hace es que se bombea una solución de diálisis, como es esta que nosotros vemos aquí. Esta solución de diálisis con una temperatura controlada se va a bombear al interior de ¿quién? Del hemodializador, ¿sale? De manera que esta pues va a rodear la membrana de diálisis.
La solución de diálisis pues está especialmente formulada o está de cierta manera compuesta para mantener gradientes de difusión que permitan remover desechos de la sangre. Por ejemplo, ¿cuáles desechos ya conocemos nosotros, chicos? La urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿sale? Y para agregar, obviamente, a la sangre sustancias necesarias, como ¿quiénes? Como la glucosa, los iones bicarbonato. Entonces, la sangre depurada, como nosotros podemos ver aquí, la sangre que ya fue previamente depurada, pues va a atravesar un detector. ¿Para qué? Para poder, de cierta manera, como lo vemos aquí, este sería el detector. Entonces, esta sangre previamente depurada en este hemodializador, pues va a atravesar a este detector, ¿sale? Este detector me va a ayudar para eliminar aire y luego, obviamente, eliminar el exceso de aire proveniente de esta sangre y poder reintegrarla otra vez hacia dónde, hacia el cuerpo de la persona, ¿sale? Entonces, comúnmente se utilizan anticoagulantes como la heparina para evitar que la sangre se coagule. ¿En dónde? Pues aquí, ¿no? En el hemodializador. Entonces, comúnmente la mayoría de las personas afectadas por un daño renal requieren de alrededor de 6 a 10 horas o 12 horas aproximadamente de diálisis por semana. Entonces, aproximadamente un día por medio, ¿no? O sea, más o menos necesitan ellos de 6 a 12 horas de diálisis por semana. ¿Para qué? Pues para hacer, de cierta manera, funcional, ¿no? El proceso que en teoría deberían de llevar a cabo sus riñones. Pero debido a que hay un daño renal, a que pueden tener riñones pequeños, o sea, que no permiten llevar a cabo este proceso que comúnmente llevan a cabo las millones de nefronas, pues tienen que recurrir a este proceso, ¿no? Artificial, que es la hemodiálisis, ¿sale? Entonces, más o menos, para que ustedes les quede una idea, es lo que hace este hemodializador, ¿no? Funcionar como un riñón artificial en el cual nosotros, pues lo que hacemos es esto, ¿no? Tomar la sangre del paciente, pasarla a través de un hemodializador donde se va a filtrar, se van a eliminar las sustancias que no me sirven, van a pasar las que me sirven y eso va a regresar, obviamente, a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque las nefronas de ellos, debido a que el riñón pues no funciona, no pueden llevar a cabo estos procesos, ¿no? Básicos, renales que ya habíamos comentado al inicio. Entonces, ¿sí queda claro, chicos? Chicos, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, entonces eso es más como de la clínica. Y ya por último, chicos, bueno, en esta parte de reflejo de micción, lo que ustedes tienen que saber que una vez que la orina se forme en los riñones, pues va a drenar, ya sabemos, a los cálices, ¿no? Cálices menores, mayores, como ya vimos, y después hacia la pelvis renal. Y de la pelvis renal, pues va a drenar a los uréteres, ¿no? Que son estas estructuras para que posteriormente se vayan hacia dónde, a la vejiga, ¿no? Donde va a ser almacenada y va a ser excretada, obviamente, por la uretra. Entonces, recordarán ustedes que ya vimos que los uréteres lo que van a hacer es transportar la orina hacia dónde, chicos, hacia la vejiga, ¿sale? Esa es la función. Entonces, lo que les quiero yo mencionar aquí, chicos, en esta imagen, es que generalmente los uréteres pues, son responsables de transportar la orina de la pelvis renal, de un riñón, ¿hacia dónde? Hacia la vejiga. Entonces, las contracciones peristálticas del músculo liso de las paredes de los uréteres impulsan la orina ¿hacia dónde, chicos? Hacia la vejiga, ¿sale? Eso es muy importante. Entonces, la vejiga, ya lo había yo mencionado, pues almacena la orina. Dentro de la pared de la vejiga hay músculo liso, denominado músculo detrusor.
Alrededor de la abertura, en este caso de la uretra, se encuentran los esfínteres uretrales, ya sea el externo, como vemos aquí, y el interno. Entonces, el esfínter uretral interno, que sería este, está formado por músculo liso y su control es involuntario. En cambio, el esfínter uretral externo está formado no por músculo liso, sino por músculo esquelético y su control es voluntario, ¿sale? Entonces, el reflejo de micción, chicos, realmente también es conocido como la eliminación de orina. Entonces, se dice que este reflejo de micción se produce por una combinación de contracciones musculares involuntarias y voluntarias, ¿sale? Entonces, cuando el volumen de orina, chicos, de la vejiga supera alrededor, se dice que de los 500 mililitros aproximadamente, aquí se genera una presión, ¿vale? Una presión. Y esa presión va a aumentar de manera considerable, obviamente, y va a ser sensada por un grupo de receptores, por eso es un reflejo. Los receptores que van a sensar, obviamente, la alta presión dentro de la vesícula, pues van a ser receptores de estiramiento de la pared, ¿no? Esos receptores de estiramiento, chicos, lo que van a hacer es propagar los potenciales de acción ¿hacia dónde? Hacia la médula espinal, ¿vale? Esos potenciales de acción pues se van a propagar principalmente a un centro. Hay un centro que también se le conoce así como vieron el centro del hambre, el centro de la saciedad, hay un centro de la micción, pero ese centro de la micción pues no se encuentra a nivel del hipotálamo, sino que se encuentra a nivel de la médula espinal. Y este centro va a desencadenar un reflejo de tipo espinal, porque se lleva a cabo a nivel de la médula espinal. Y este reflejo es lo que nosotros denominamos reflejo de micción. Entonces, en este reflejo, los potenciales de acción pues se van a propagar a lo largo de los nervios parasimpáticos, desde el centro de la micción, que está ubicado en la médula espinal, hasta la pared vesical y el esfínter, en este caso uretral, ¿qué? Interno, ¿sale? Entonces, los potenciales de acción lo que van a causar es la contracción al mismo tiempo de ¿quién? Del músculo detrusor y la relajación del esfínter uretral interno. Entonces, si hay contracción aquí y hay relajación a este nivel, chicos, pues obviamente simultáneamente el centro de la micción se dice que va a inhibir a las neuronas somáticas que inervan a quién? Al músculo esquelético del esfínter, en este caso uretral externo, ¿no? El que se rige mediante una acción voluntaria. Entonces, al contraerse en este paso la vejiga por contracción, obviamente, del músculo detrusor y relajarse los esfínteres, esto da lugar a qué, chicos? A que se elimine la orina, es decir, que se genere la ¿qué? La micción, ¿sale? Entonces, comúnmente se dice que el llenado a nivel de la vejiga pues causa una sensación de plenitud que inicia obviamente con un deseo consciente de orinar antes de que se desencadene realmente el reflejo de micción. Entonces, en el reflejo de micción no va a estar de cierta manera participando, ¿no? La acción voluntaria, ¿no? De que si quiero orinar o no quiero orinar, sino de que yo de manera automática, por eso es un reflejo, de manera automática me hago pipí. Pero debido a que obviamente en la primera parte de la infancia aprendemos nosotros a controlar de cierta manera nuestro esfínter, ¿no? Entonces podemos nosotros de cierta manera controlar nuestro esfínter uretral interno, que sería el involuntario, ¿no? Entonces, mediante el control aprendido
de este músculo, obviamente, nosotros podemos de cierta manera iniciar la misión cuando nosotros queramos. Entonces, es una forma que ustedes comprendan cómo el reflejo de micción por sí solo pues está de cierta manera controlado pues por el esfínter uretral interno, ¿no? El involuntario. Pero que nosotros desde pequeños somos capaces de poder detener, ¿no? De forma que voluntaria el reflejo de micción, ¿sale? ¿Mediante qué? Mediante el aprendizaje, ¿no? De controlar a quién, pues en este caso sería al músculo del esfínter uretral externo, ¿no? Es decir, por control voluntario yo puedo controlar este reflejo de micción, ¿vale? Entonces, es una forma, chicos, únicamente de forma muy general, que ustedes comprendan cómo podemos nosotros, de cierta manera, desencadenar la emisión, en este caso, o excreción de la orina de una forma involuntaria, pero también podemos hacerlo de una forma voluntaria, ¿no? Porque desde pequeños aprendemos a controlar de cierta manera a este esfínter uretral, ¿no? Entonces, ¿sí les queda claro, chicos? Sí. Bueno, entonces, esta sería la última parte, pues bueno, esta sería ya para terminar esa parte, y con eso terminaría esto, chicos. Tengo una actividad, déjenme ver qué hora son las 2:30, chicos. Nos falta la parte de regulación de la osmolaridad. Entonces, por el día de hoy, para no saturarlos, podemos hacer esta pequeña actividad de lo que vimos, o se las dejo para que ustedes lo puedan analizar. Y no sé cómo se sienten. El otro tema es la regulación de la osmolaridad. Lo que podemos hacer la siguiente clase es miércoles. Entonces, voy a dejar de compartir. Espérame tantito. Entonces, la siguiente clase es miércoles y está programado la explicación de la práctica, ¿no? De sistema renal. Entonces, yo creo que va de la mano. En esa clase les voy a explicar la regulación de la osmolaridad y al mismo tiempo les voy a dar la explicación de la práctica. No sé si están de acuerdo o quieren seguir. ¿Chicos? No, el miércoles, maestra. Ok. El miércoles. Yo considero que el miércoles, para no saturarlos mucho de información, ¿y qué les parece? Les voy a dejar una actividad para que ustedes completen. Es una actividad en la cual ustedes pueden seleccionar, la opción, ¿no? Para completar ciertas frases. Esas frases pues tienen mucho que ver con lo que ya expliqué ahorita de producción de orina diluida inconcentrada y la parte de depuración renal, ¿sale? Entonces, pues son 2:30. Yo, para no saturarlos, o sea, estamos bien de tiempo. Lo que sí me gustaría, chicos, bueno, ya ven que la doctora Claudia me dijo los equipos que habían participado, pero tengo una duda, porque, ¿está por ahí, doctor Romy? No sé si está el doctor Romy. ¿Doctor Romy no anda por ahí? Creo que no, ¿eh? No, doctora, ¿verdad? Bueno, es que la duda que tenía, doctora, era eso, respecto a la parte del seminario que aparece ahí en ese... Pero los muchachos nos pueden decir, confirmar, ¿verdad? ¿No? Entonces, en el seminario de hormonas sexuales necesito saber quién salió rifado. ¿Qué equipo salió rifado? Porque teóricamente el profesor, al momento de pasarme su lista, me comentó que habían participado varios. Y ya les dije, ¿no? El equipo 1. ¿Cuál otro te dije, Dulce? El 1. Me dijo el 2, el 2 también. El 1, 3, 4 y 2. No sé cuál de los. Entonces, ¿qué equipo fue el que salió rifado ahí? El profe, es que nunca hizo rifa, es que quiso repartir la práctica entre todos y los únicos que no participaron fue el 6 y el 4 porque iban a dar su tópico selecto. Nosotros sí participamos, somos el 4.
Perdón, no, bueno, unos equipos. ¿Ven? Entonces sí hay que aclarar lo pertinente porque yo necesito que tengan igualdad de participación a lo largo del curso. Porque finalmente la calificación de seminario de práctica de laboratorio es un porcentaje bastante importante de la calificación final. Es el 25%. Entonces, a ver, déjenme volver a ver aquí